SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. En el Abierto de esta mañana, el penúltimo del año, Josep Ramonet, aquí en Barcelona conmigo. Hola, Josep, buen día. Buen día. Buenos días. En Madrid, Elisa de la Nuez. Hola, Elisa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Y Eduardo Madina. Hola, Edu, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar, si os parece, porque hay bastante política que analizar esta mañana. En un abierto que yo quisiera que nos fuera derivando a hablar de la vivienda. Es el asunto que señalábamos en la portada de las 8 de la mañana con esos casos. De hecho, luego conoceremos a alguien que tiene más de 70 años incluso y que ha tenido que alquilar una de las habitaciones de su casa para poder llegar a final de mes. En fin, una realidad que no es solo la que ayer está hoy en la portada de casi todos los periódicos. Nos puso Tinsa sobre la pista, la mayor tasadora del país, cuando dijo que la vivienda ha subido este año un 13%. Es el mayor aumento desde el año 2006. Vamos a un ritmo que iguala o supera incluso por momentos en según qué territorios a los de la burbuja inmobiliaria. Tendremos que hablar de la vivienda, lo haremos al final del abierto. Pero antes, lo más reciente está en esa auditoría que ha presentado el Partido Socialista. Hola, Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Nos decías ya a las 8, nos lo adelantabas, que la conclusión de estos dos técnicos peritos a los que ha pedido esa auditoría interna al Partido Socialista es que no ven financiación ilegal, pero sí que han visto, en la etapa de José Luis Ábalos al frente de la organización del partido, gastos impropios. Sí, es la primera entrega del informe pericial que encargó el PSOE cuando estalló el caso Koldo y empezaron a ponerse en el foco las cuentas de los socialistas. El documento lo firman el catedrático de la Autónoma, Félix Vega, y el profesor César Martínez. Analizan entradas y salidas de la Caja de Ferraz entre 2017 y 2024 y descartan la financiación ilegal. Todo lo reembolsado cuenta con soporte documental y dice el documento que la revisión muestra un sistema de caja coherente, cerrado y verificable en el que todas las entradas tienen un origen bancario, responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas. No se detecta, por tanto, movimiento alguno que pueda considerarse ajeno al circuito ordinario de tesorería ni indicio de fondos no declarados o no trazados. Sin embargo, en la segunda parte del Forensic, que analiza los gastos reembolsados a equipo de organización entre 2017 y 2020, la etapa de José Luis Ábalos, sí detectan pocos gastos, dicen, pero notoriamente improcedentes, y otros, Sastre, en restaurantes que superan el umbral suntuario que fijan estos peritos en 60 euros por comensal. Vega y Martínez analizan una muestra de las 190 operaciones que suman 126.000 euros por este concepto. Fijan en menos del 5% el gasto que supera esos 60 euros en restaurantes en los años 2017, 2018 y 2019, pero ese porcentaje se dispara al 25% en 2020, el último año de Ábalos como secretario de organización del PSOE. Conviene, Pedro, que entremos en el detalle para explicarle a la gente cuáles son los gastos que han investigado estos dos técnicos y, sobre todo, a qué se refieren cuando hablan de esos gastos improcedentes. ¿De qué estamos hablando? Pues son 190 operaciones, cada una de ellas incluye decenas de tickets. Es una muestra representativa del total que suman esos 126.000 euros y ahí se han encontrado, por ejemplo, una factura de un hotel a nombre de la madre de una pareja sentimental del exministro, facturas cuya localización resulta llamativa, de Bruselas, de Brujas, otra factura en 2020 ya llamativa por su localización, dicen, de un hotel en París, pero es que el PSOE también pagó 2 menús infantiles en un restaurante de Gavà por 80 euros, otro menú para niño por 16,50 en un restaurante madrileño que la pericial indica que no parece ser que se puedan corresponder con las labores propias de la Secretaría de Organización. O el día de Navidad de 2019, un restaurante de Valencia se pasa factura de 9 menús por casi 400 euros. Es que la mayoría de los gastos se corresponden con servicios de restauración, dicen los peritos, en el eje Madrid-Valencia, y ahí también en este tipo de facturas, Sastre, Ahí. Hemos perdido la comunicación con Pedro Jiménez. Vamos a intentar recuperarla ahora porque hemos entrado en el detalle de algunos de estos gastos, como estaba describiéndonos Pedro Jiménez, pero la siguiente pregunta que le iba a hacer, que yo creo que es lo más sustancial, porque saben que los gastos, el PSOE encarga esta auditoría interna porque hay una investigación abierta por parte de la Audiencia Nacional para ver precisamente, a partir del caso Ábalos, si, que esto es de lo que se trata, hay un descuadre o no. Es decir,
todo está respaldado por un ticket, todos los gastos están respaldados por un ticket o no lo están, y de ahí la importancia de esta auditoría, de estas conclusiones que, insisto, van en paralelo con la investigación judicial. Luego el juez determinará lo que, en fin, consideren sus propias averiguaciones, pero el PSOE ha querido anticiparse a esto con esta auditoría. Lo que te iba a preguntar, Pedro, que creo que te hemos recuperado, es todos estos gastos y estos detalles que me estabas contando ahora. ¿Qué va a hacer el PSOE con estas conclusiones? ¿Lo va a llevar al juez que lo está investigando o esto es solo como una muestra para acreditar en qué punto están y exponerlo de alguna manera ante la opinión pública? Más bien lo segundo, Sastre, porque el Partido Socialista es acusación en esta rama de la investigación del caso Koldo, y lo único que ha hecho ha sido cumplir con su compromiso político de realizar esta auditoría para analizar los gastos del partido, y por primera vez ha encontrado algunos gastos que son cuestionables, pero al ser acusación en esta rama del procedimiento, Sastre, pues no les corresponde a ellos entregar esta documentación, que es la conclusión de un compromiso político que adquirieron cuando estalló el caso. Evidentemente, si el juez le reclama este informe pericial, el Partido Socialista se lo entregará. Por tanto, estamos hablando de un informe que encargó el propio PSOE, como tú dices, por iniciativa de ese compromiso político que adquirió una vez empezaron a salir los escándalos. Son dos técnicos, ellos le han dado, el PSOE le ha dado como, estas son las cuentas, estos son los tickets, hagan ustedes sus propias averiguaciones, y ahora tenemos estas conclusiones que son internas, ¿eh, Pedro? Eso es, sí, son conclusiones internas, es un informe al que hemos tenido acceso en la cadena SER, y que sin duda, pues servirá de punta de lanza, no solo lo positivo, sino también lo negativo para el devenir, el desarrollo de la investigación judicial que se está siguiendo en la Audiencia Nacional, Sastre, que recordemos, está secreta y está pendiente de un informe de la UCO, porque lo que sí que tiene el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional es todos los gastos, todos los tickets que se han pagado desde la Caja de Ferraz entre los años 2017 y 2024, y está pendiente del informe de la UCO, que ordenó elaborar después de que el juez del Tribunal Supremo le enviara esta rama de la causa, porque sospechaba que podía haber un delito de blanqueo, es decir, que tanto José Luis Ábalos como Koldo García pudieron utilizar la Caja de Ferraz para blanquear ese dinero que hubieran podido obtener con presuntas comisiones en la adjudicación de contratos públicos. Pedro, muchas gracias. Un abrazo. Por tanto, Elisa, voy a empezar contigo. Falta el informe de la UCO, que es lo determinante para el juez, y conviene incidir aquí en que la investigación judicial sigue su curso. Hay un juez de la Audiencia Nacional que está investigando la financiación del Partido Socialista, las cuentas, del Partido Socialista. Pero lo que tenemos esta mañana es que el PSOE dice: nosotros hemos encargado esta auditoría interna, que valor jurídico, por tanto, de momento, hasta ahora, porque el juez no lo ha reclamado, ya veremos qué es lo que hace, no tiene, pero sí tiene esta conclusión, que es que estos dos expertos dicen: aquí no hubo financiación ilegal, pero sí hemos visto que hubo gastos cuestionables en la etapa de Ábalos. Sí, como bien dices, aquí lo relevante es la investigación judicial, ¿no? Y además en esa investigación judicial, efectivamente, pues este informe podrá o no tener alguna relevancia, eso ya lo decidirá el juez. Mientras tanto, yo creo que lo ha explicado muy bien vuestro compañero. Esto era un compromiso que había asumido el PSOE de una auditoría interna, que es lo que se hace, y como digo, pues podrá o no tener esa trascendencia en función de lo que decida el juez. Pero sí me gustaría llamar la atención que, más allá de la financiación ilegal, que claro, esto es como una especie de línea política, ¿no? Porque han dicho los socios, bueno, la línea roja sería la financiación ilegal. Realmente el juez puede ver un poco cualquier tipo de irregularidad que haya. Es decir, que esto que también se comentaba, ¿no? De que puede haber blanqueo porque se esté utilizando todos estos tickets, digamos, no muy, ¿cómo decirlo? No muy ortodoxos, vamos a decirlo así, ¿no? Mientras no diga nada al juez. Ajustados a la función ajustados de un secretario de organización. Correcto, eso lo has dicho tú mucho mejor que yo. Que se pudieran estar utilizando, digamos, precisamente porque se estaban teniendo ingresos, ¿no? en negro de otro tipo, pues esto es una cosa que también tendrá que ver el juez. Entonces, más allá de este informe de auditoría interna, que bueno, pues está bien, es evidente que lo decisivo será lo que vea la investigación judicial. Y a mí también me llama un poco la atención, digamos, la laxitud en la comprobación de los gastos, ¿no? Porque, bueno, vale, todo tiene ticket, hombre, ya, pero se supone que los tickets tienen que responder a gastos de protocolo o a gastos que sean razonables.
La sensación que da es que por lo menos en la época de Ábalos eso no se hacía, es decir, que se daba todo por bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Con lo cual, claro, eso es una manera de permitir, si es que ha pasado, que no lo sabemos, pues que se produzca ese blanqueo y que esas cantidades que se percibían de otro lado pues se pudieran justificar, porque al final, digamos, el PSOE lo daba por bueno. Yo creo que eso también es relevante porque cuanto menos, pues supone una falta de control bastante llamativa desde mi punto de vista, ¿no? Sí, la sensación que da es que Ábalos tenía sí un comportamiento, lo mínimo que se puede decir es extraordinariamente ligero, ¿no? Es una especie de corrupción miserable, descaro e impunidad. Es decir, atreverse a presentar en la organización de un partido unas facturas de personas amigas o de gente conocida o de familiares incluso, etcétera, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo se puede justificar este gasto? Es decir, solo corrobora la idea de que había allí una persona que abusaba de los dineros que controlaba por su cargo y que los distribuía con criterios que nada tienen que ver con lo que podríamos llamar pues la exigencia, la responsabilidad política, ¿no? Aunque pueda ser a un tamaño menor y aunque no pueda que no entre, si es que es así, que es posible, que no entre en las estructuras de financiación del partido, pues no deja de ser un ejemplo de corrupción más bien miserable, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Edu? Bueno, o sea, me parece que es un ejercicio, yo qué sé, de análisis de en qué medidas los tickets que uno que tiene de contabilidad del Partido Socialista o en su área de administración y contabilidad interna coinciden o no coinciden con creo que Elisa ha utilizado la coherencia o si son o no son gastos propios o impropios de una actividad de secretario de organización, que es el puesto que tuvo el señor José Luis Ábalos, ¿no? Diría que es un funcionamiento ordinario contable que el PSOE debería haber hecho él con arreglo a sus técnicos de la propia Secretaría de Administración de Ferraz y a los mecanismos internos de control. Está muy bien que tenga ahora una visión exterior. Me parece que uno es catedrático de Derecho Tributario de la Universidad Autónoma y el otro no lo sé bien, pero dos personas, una visión externa que analice si hay o no coherencia entre los tickets, ¿no? Pero no se nos olvida que José Luis Ábalos está en la cárcel hoy. Y si está en la cárcel es porque la magnitud de lo hecho parece tener otra dimensión. No es una cuestión de tickets y de pagos en Navidad a unos amigos de sus hijos y 2 pagos. Me parece que eso queda, no diré en el ámbito de lo anecdótico porque no lo es, pero me parece que la dimensión de lo que tiene entre manos la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y seguramente la investigación judicial tiene otro alcance, ¿no? Más allá de eso, pues que el Partido Socialista haya querido hacer una cierta auditoría de cómo está la situación de los gastos en el ciclo en el que José Luis Ábalos dirigió la Secretaría de Organización, me parece que es un buen ejercicio que en parte va a servir para clarificar el tipo de pauta de comportamiento y la ordenación contable, ¿no? Pero bueno, me temo que el caso tiene otra magnitud y que por eso José Luis Ábalos está hoy durmiendo en la cárcel, ¿no? Será relevante, en efecto, de hecho lo más relevante, el informe de la Unidad Central Operativa y también qué conclusiones deduzca el juez que está investigando las cuentas del Partido Socialista a partir de este informe de un José Luis Ábalos, de la gestión de José Luis Ábalos, que como dice Madina, pues sí, está ahora mismo en la cárcel, aunque hay aquí, se cruzan varios casos, ¿no? Estamos viendo el caso Leire, el caso Koldo, el caso Cerdán y el caso Ábalos, en este caso por su gestión en el Ministerio y también en este caso, como el foco estaba puesto en las cuentas del Partido Socialista, el PSOE ha dicho, bueno, hasta que llegue la investigación judicial, ellos han querido despejar la posibilidad de la financiación ilegal a partir de este informe. Veremos qué repercusiones políticas tiene hoy. Con Elisa de la Nuez, Eduardo Madina y Josep Ramoreda saludamos a Julia Molina. Hola Julia, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Nuestra compañera de la sección de política que ayer cubrió ese balance político del año que hizo Alberto Núñez Feijóo, que yo creo, Julia, que se puede resumir básicamente en 3 ideas. Una es, él cree que el gobierno de Sánchez ha colapsado, que el sanchismo ha colapsado, como él lo llama. 2, que pactos con Vox, pues en principio no quiere, pero a ver qué remedio. Y 3, que secunda la política de Albiol en Badalona. Sí, el diagnóstico de Feijóo es el de un año nefasto para España en general y para el Gobierno en particular. 2025 ha sido un mal año para España. 2025 ha sido el peor año del peor Gobierno en la historia democrática de nuestro país. 2025 ha sido el año del colapso total del sanchismo.
Pero el ciclo electoral que se ha abierto impulsa al líder del PP a creer que en 2026 habrá un cambio y para ese cambio ya ha elegido a Vox como su aliado. La lectura que hace de los resultados en Extremadura la hace por bloques, sumando sus votos y los de Abascal. Y lo que ha pasado en Extremadura es algo inaudito, que es que la derecha, el centro derecha y la derecha más radical tengan el 60% de los votos. Pese a que Feijóo habla de una derecha radical, ayer dejó claro que ese no es un motivo para no pactar con ellos. Vox es el tercer partido en Extremadura, ha consolidado su posición, tiene buenas encuestas en España, veremos qué posición queda en las elecciones generales, pero desde luego en nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox. Así que el primer paso para entenderse pasa por asumir parte del discurso de la ultraderecha. En las elecciones de hace 2 años, el PP se presentó con un programa que no mencionaba la inmigración entre sus 50 principales medidas. Hoy, sin embargo, Feijóo la eleva a una de sus prioridades si llega al gobierno. La primera, limpieza y regeneración. La segunda, seguridad en la calle, en las fronteras y en el futuro. Y la tercera, que trabajar merezca la pena. En este sentido, el líder del PP también respaldó ayer el desalojo de 400 personas migrantes en Badalona. Si hay personas que de forma ilegal ocupan edificios públicos o privados, tienen que saber que en España se respeta la ley. Por tanto, lo que ha hecho el alcalde de Badalona es exigir que se cumpla la ley en su municipio. Apoya así, como decías, la decisión del popular Xavier García Albiol, pese a la condena de los relatores de la ONU y de numerosas organizaciones como Cáritas. Ahí, Julia, otra de las cosas por las que se le preguntó a Feijóo ayer en su comparecencia y fue si está dispuesto a enviar la parte de la conversación que tuvo con Mazón el día de la Dana, aquel funesto 29 de octubre del 24, que no hemos visto, porque recordemos, en la mañana del día de Nochebuena, aunque el acta notarial se levantó 2 días antes, el día de la lotería, le envió el Partido Popular a la jueza de Catarroja, fue de esa conversación que tuvieron Mazón y Feijóo, los mensajes de Mazón a Feijóo, pero no los mensajes de Feijóo a Mazón. Y ahora, que ya sabemos, por cierto, que la jueza ha dicho que, bueno, pues si acepto que venga usted a declarar por vía telemática, aunque podría hacerlo presencialmente si usted quisiera, lo que sabemos es que Feijóo dice que él está colaborando con la justicia. Sí, el PP había anunciado el balance como un repaso de la A de Ábalos a la Z de Zapatero, pero iba a dejarse la M de Mazón. Fue la prensa quien le preguntó por qué no había entregado también sus mensajes a la jueza de la Dana. Justifica Feijóo que no es lo que se le pidió. El notario coge los mensajes y transcribe los mensajes que recibo del señor Mazón, que es exactamente lo que me ha pedido la jueza. Eso sí, si se los quiero transferir o transmitir voluntariamente, pues lo hago. Incidía mucho en esto de voluntariamente. Ayer supimos que la jueza le requiere las conversaciones completas para conocer mejor el contexto. Sobre la petición de dimisión que le hicieron varios miembros del gobierno, Feijóo respondía a esto. ¿Por qué tengo que dimitir? ¿Por decir la verdad? ¿Por colaborar con la jueza? ¿Por entregar voluntariamente todo lo que la jueza me ha pedido? Es que no. Ya le aseguro que esto parece una broma. El anuncio de que podrá comparecer telemáticamente lo conocimos poco después de la rueda de prensa, aunque el líder popular ya dejó claro que cumplirá con lo que le pida la jueza. Julia, gracias. A vosotros. Vamos a empezar por la parte más política. Edu, que diga ahora Feijóo que Vox no es un cordón sanitario, que él no establece un cordón sanitario en torno a Vox, pues bueno, tampoco sería una gran novedad. Recordando solo el hecho de que si Vox y el PP no gobiernan juntos en las comunidades fue porque Vox se fue de esos gobiernos. Nadie echó a Vox de los gobiernos, fue Vox el que decidió marcharse. Pero más allá de eso y de su diagnóstico, parece claro que en 2026 se está preparando ya el terreno Feijóo con este mensaje para una relación que va a tener que ser pues más cordial de lo que él mismo quisiera. Sí, y que va a poner a prueba la resistencia a los materiales ideológicos del espacio conservador en el futuro, ¿no? Ya lo está haciendo y ya lo ha venido haciendo en estos últimos años, como bien dices, porque ha sometido a tensiones extraordinarias a algunas comunidades autónomas, ha influido de una manera muy clara en la agenda de algunos gobiernos autonómicos hacia posiciones escoradas que tradicionalmente han estado más a la derecha de donde se ha situado al menos la sociología central de votante que tiene el Partido Popular en las últimas décadas en España, y que todo indica que en el futuro puede seguir en esa dirección, ¿no? Hay una auditoría que el PP tiene que hacer, y es qué ha pasado para que el espacio conservador, los votantes que se sitúan entre el 5 ideológico, donde los sociólogos sitúan el centro, y el 10, donde los sociólogos sitúan la extrema derecha, el punto más a la derecha que
es posible en términos ideológicos, ¿por qué ha centrifugado tanta gente hacia su lado derecho, ¿no? Y por qué las encuestas que hoy vemos, en media de encuestas, le sitúan a él más o menos en los 120, 130 diputados, y la media de encuestas sitúa a Vox entre 50 y 60, o incluso algunas de ellas le dan hasta 70 diputados, ¿no? ¿Qué ha pasado para que tanta gente haya encontrado en esa manera de hablar tan en mayúscula y tan llena de faltas de ortografía que tiene el señor Santiago Abascal una atracción electoral más significativa que la del Partido Popular, que es un partido que, bueno, ha gobernado en 2 ciclos completos con el presidente Aznar, con el presidente Rajoy, ha gobernado muchas comunidades autónomas, muchos ayuntamientos, y sin embargo un partido que grita mejor que gobierna, como es Vox, y que siempre tiene un diagnóstico muy en mayúscula y muy con la fiebre alta, siempre muy gritón, muy en grandes titulares, con palabras siempre muy gruesas, que suelen ser siempre incompatibles con el proceso institucional más sofisticado, el proceso legislativo más lento, más de pie de página, más sereno, más técnico, pues ha encontrado tanta gente que le vote, ¿no? Ahí yo creo que tiene un debate que hacer, y probablemente cuando lanza estos mensajes es porque sabe que ahora viene Aragón, luego viene Castilla y León, luego viene Andalucía, en algún momento hasta el límite de julio del 27, tras las elecciones municipales, hay posibilidades de elecciones generales, y solo tiene una hipótesis de pacto, ¿no? Puede pactar también con UPN y puede pactar también con Coalición Canaria, pero el gran bloque de escaños potencial lo tiene en Vox, ¿no? Entonces se prepara para algún tipo de sinergia, que se prepare bien, porque lo relevante de ese acuerdo es que cuando el Partido Popular se vincule tanto a Vox, como lo está haciendo en tantos sitios, sea identificable como el Partido Popular al día siguiente, y no que se parezca más a Vox, que es su aliado potencial tanto en ayuntamientos como en comunidades autónomas, como potencialmente, si los números se dan, a nivel nacional, ¿no? Da un poco la sensación, Josep, que la rueda de prensa de Feijóo, su balance, viene a ser un poco la solemnización de aquello que ya anticipó Esther Muñoz, la portavoz del PP, cuando hace unos días después de Extremadura, ella dijo: el PP y Vox suman en Extremadura el 60% de los votos. El gobierno de la derecha no da miedo. El argumento que tenía una parte del PP es... ya no moviliza a la izquierda el temor a un gobierno, a una alianza entre el PP y Vox. Y por tanto, parece que lo que Feijóo ponga ayer en escena es: el PP ya da este debate por superado. Yo creo que el PP, para decirlo así, ha perdido el miedo, se está situando en la línea de las derechas europeas, girando ya sin escrúpulos hacia una cierta radicalización. Para mí es expresivo el eslogan que acompañaba a Feijóo en la tribuna: toma partido por España, más claro no se puede decir, vota PP y cumplirás con tus deberes como ciudadano español, ¿no? Un argumento clásico de todas las derechas que pretenden con este discurso nacionalista tener una especie de autoridad casi religiosas sobre la ciudadanía, poniendo la nación por encima de todo, como si fuese una entidad de carácter casi religioso, ¿no? Y este discurso es el discurso que, a su modo y con otro voceo, pues ha desarrollado Abascal y por tanto Vox durante mucho tiempo. Y lo que hace Feijóo es desplazarse descaradamente en esta dirección, pensando además que el momento del PSOE, de una situación realmente muy delicada y complicada, en retroceso evidente y con tantos problemas, denuncias y lo que se quiera abiertas, pues es un momento que puede hacer que una cierta parte del electorado se sienta atraída por este discurso patriótico, que son los discursos que a veces funcionan en los momentos en que el apuro y el miedo, y se apunta él descaradamente, ya de una manera sin ningún control, en la cuestión de la inmigración, la defensa de Albiol y el discurso incapaz de entender que hay personas humanas que sufrieron un abandono muy serio en una situación muy delicada en Badalona. Pues todo ese en esta misma línea, es la línea en la que en este momento desgraciadamente van las derechas
derechas europeas en casi todos los países y solo hay que ir repasando. Y bueno, es que estamos en una situación extremadamente delicada, que el autoritarismo postdemocrático está calando y se está instalando, y la derecha ya no tiene escrúpulos, ya se ha dado cuenta de que aquí hay una vía y que hay que explotar esta vía, y veremos cuánto dura. Para no interrumpirte, Elisa, voy a ir contigo después de las noticias de las 9 para analizar este escenario político que se abre a partir del balance que hizo Alberto Núñez Feijóo y, como decía también Edu, de la relación y qué coste puede tener también para la base política del Partido Popular y de su electorado esta alianza, ¿no?, que seguramente experimentará en Extremadura, que es la negociación que va a estar en el foco de todas las elecciones que vamos a ver a partir de ahora. Es decir, votan el 8 de febrero en Aragón, luego vendrán las elecciones de Castilla y León, después vendrán las elecciones previstas para el mes de junio en Andalucía, y todas esas convocatorias electorales, todas esas campañas van a estar condicionadas, marcadas por el foco mediático que Vox sabrá acaparar muy bien en Extremadura. Ya lo está haciendo, poniendo por anticipado cuáles son sus condiciones, diciendo cuáles son las condiciones que le exige a María Guardiola, que pese a haber subido un diputado de 28 a 29 en la Asamblea de Extremadura, pues ahora tiene que entender las condiciones de Vox, como ya hizo Vox en la Comunitat Valenciana. Empezar con la noticia económica a esta hora de la mañana, Pedrote, porque el INE acaba de publicar la inflación, el dato adelantado del IPC del mes de diciembre. La inflación ha vuelto a moderarse 1/10, principalmente por la bajada del precio de los carburantes. Adela Molina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y esa bajada de 1/10 en diciembre deja la inflación interanual, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, en el 2,9%. Hay una primera valoración ya del Ministerio de Economía que destaca que en 2025, de media, la inflación general cierra el año en el 2,7%, 1/10 menos que en 2024, permitiendo, dice el Ministerio, que las familias sigan recuperando poder adquisitivo. Además, la inflación subyacente media, la que excluye los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, baja al 2,3% frente al 2,9% de 2024, en línea, señala también Economía, con el objetivo del Banco Central Europeo. Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes suspenden en gasto en servicios sociales y los de la Comunidad de Madrid son los que están a la cola de España. Mientras los del País Vasco invierten de media 164 euros por habitante al año, los de Madrid no llegan ni a 60 euros. Eso es la mitad de la media nacional. Son datos de un informe que acabamos de conocer a partir de los presupuestos liquidados por los ayuntamientos. Marina Fernández. 2 de cada 5 ayuntamientos señalados en este estudio por su pobre gasto social están en la Comunidad de Madrid, el 40% de los 404 municipios analizados. Esto significa que por ciudadano invierten unos 55 euros al año. El informe se fija en las ciudades de 20.000 habitantes o más y de todas, solo 27, solo el 6%, mantienen el gasto en servicios sociales en 200 euros por habitante al año y destinan el 10% de su presupuesto a ayuda a domicilio, cuidado de dependientes, teleasistencia, ayudas económicas o programas de familia o infancia. El estudio es de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza los presupuestos liquidados por los ayuntamientos cada año. En el lado positivo de la balanza, este dato aumenta ligeramente la mediana de gasto social, un 4,3% respecto al año anterior. Y en los deportes, Sampe, hoy tenemos mucho baloncesto, se parten por la mitad la jornada de la ACB y la de la Euroliga. Con un partido destacado en la 13 de la ACB, el que cierra este martes 30 a las 9 de la noche, UCAM Murcia-Real Madrid. El líder visita al segundo clasificado, separados solo por un triunfo. El que gane esta noche va a entrar como líder de ACB en 2026. Se juegan además otros 3, el Burgos-Gran Canaria, 6 de la tarde, el Unicaja Juventud a las 7 y Tenerife-Granada a las 8 hora de la península. El viernes se disputan el resto: Bilbao Basket, Valencia Basket, Andorra, Lleida, Barça, Zaragoza y Manresa, Girona. Y es que se parte la jornada porque también se juegan hoy 2 partidos de la jornada 19 en la Euroliga, que va a completar la primera vuelta a las 8:30 de la tarde. Los dos, Valencia Basket Partizan y Barça Mónaco. Baskonia y Real Madrid jugarán sus partidos el 2 de enero, recibiendo en casa a Fenerbahce y Dubái respectivamente. El Abierto. Ser Podcast. En este abierto de hoy por hoy, en el martes penúltimo día de 2025, en este 30 de diciembre que compartimos con Eduardo Madina, con Josep Ramoneda y con Elisa de la Nuez, a quien no habíamos podido escuchar todavía en el análisis, Elisa, del balance que hace Feijóo, que
es un balance del año pasado, pero parece más una proyección de lo que va a ocurrir en este 2026 y sobre todo que es el punto en el que dejábamos el debate de la relación entre el Partido Popular y Vox. Sí, yo coincido totalmente con lo que han dicho tanto Edu como Ramoneda, en el sentido de que se ha perdido totalmente ese temor, ¿no? O esa cautela que había en el Partido Popular a hacer explícito lo que era implícito, ¿no? Que eran estos acuerdos con Vox. Pero me parece que lo más relevante no es solo esto, es decir, que ya se da por sentado que va a haber estos acuerdos, sino que, como digo, se ha perdido el temor, pero probablemente porque piensan, y creo que con razón, que su electorado también lo ha perdido, ¿no? Y creo que ese es el punto más interesante, ¿no? Que es el dato sociológico. Y en ese sentido me voy a apoyar en un sociólogo que se llama Luis Miller, que lo recomiendo mucho y que escribe mucho sobre, digamos, los cambios, ¿no? De la sociología más estructurales, porque esto es lo relevante, que cuando analizaba las elecciones, lo sucedido en Extremadura, hablaba de ese cambio sociológico hacia la derecha, medido de nuevo, ¿no? con encuestas, en donde, digamos, la mayoría que antes se decía que era de izquierdas, ahora se dice que es de derechas. Y esto es interesante y él lo achaca, y en ese sentido también un poco en la línea de lo que decía Josep, precisamente al eje territorial, ¿no? A que la gente ahora se siente, y esto lo mide, que es muy interesante, hay una subida de la identificación con España en estas comunidades autónomas, y eso también es relevante, se debe también a los acuerdos a los que ha llegado el gobierno en esta legislatura, que evidentemente son acuerdos que han tenido también una, digamos, reacción, en particular en estas comunidades autónomas. Esto es muy interesante, ¿no? Que, digamos, no es gratis, entre comillas, en términos extremeños, en términos andaluces, hablar del cupo catalán, no es gratis tampoco el tema de los acuerdos con Junts o con Bildu, porque esto afecta efectivamente al eje territorial y a esa, digamos, sensación de mayor o menor españolidad. Estos son realidades, ¿eh? Yo no estoy ni justificando ni simplemente diciendo, porque me parece muy relevante entender lo que hay debajo. Por tanto, en ese contexto es muy razonable desde el punto de vista del PP, que asume que va a haber una parte muy importante de su anterior electorado, o quizá de gente joven, esto es muy relevante también, que vota por primera vez o que no votaba antes, que va a votar a Vox, bueno, pues que asume que esta es la realidad y que ya no le parece mal, y yo creo que esto es lo más importante. Veremos ahora si en estas elecciones sucesivas que tenemos en varias comunidades autónomas esto se confirma o no, pero está claro que ese es el análisis que ellos hacen, ¿no? Hay que contar con Vox, no está tan mal contar con Vox, y, digamos, hay que revertir una serie de políticas, y así lo dijo el otro día, como bien recordabas, hay que revertir una serie de políticas que no se consideran adecuadas, y vamos a hacer más políticas de derechas, y esto, digamos, está sobre la mesa, con lo cual, para bien o para mal, lo que antes estaba implícito, como digo, con cierta cautela, con cierto reparo, a ver qué, pues ahora no, esto está encima de la mesa. Pero también quiero recordar una cosa en el tema de la inmigración. Claro, está el tema de la inmigración también lo pone Junts y Alianza Catalana encima de la mesa, y Junts más o menos es un aliado, entre comillas, no sé qué es, o ha por lo menos facilitado el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, con lo cual, digamos, es un poco incoherente también decir, no, el tema de la inmigración solo lo pone Vox y ahora el PP encima de la mesa. No, es que hay otros partidos catalanes muy de derechas también que también lo ponen, ¿no? Entonces, son un poco estas incoherencias las que yo creo que al final producen esa sensación de, bueno, ¿qué más da si al final también el PSOE con todo tiene que hacer cesiones y cesiones que a lo mejor tienen que ver con la inmigración, ¿no? Yo creo que eso es importante entender un poco esa parte de abajo, creo. Lo curioso es que en vez de marcar el paso, Feijóo lo que hace es de pronto seguir la corriente. Y no, sin duda. Ha tenido toda una legislatura en la que apenas no le conocemos una idea política propia. Simplemente se ha dedicado sistemáticamente a la destrucción, además personalizada, en la figura de Pedro Sánchez. En ningún momento hemos visto que hay una derecha que nos está proponiendo una alternativa que responde a los problemas de este país, la vivienda, la inmigración, etcétera, etcétera. No, y de pronto hace el salto a la escena, y lo hace con el toma partido para España, que es más explícito imposible. Es decir, no soy capaz de proponer soluciones concretas, solo os pido la devoción necesaria para defender la nación española, que podría sentirse amenazada. A mí me parece absolutamente ridículo, en el sentido que es una exhibición de potencia, que en el fondo lo que hace es dar más valor a Vox, que le ha llevado hasta aquí. Es decir, le ha llevado hasta aquí. No es que el PP lleve a Vox a su terreno, no, es que Vox le ha llevado a su terreno. Me diréis, no es
no es sorprendente, está ocurriendo en toda Europa, es verdad, pero este es un gran problema. Y es un gran problema que las derechas tendrían que afrontar. Ni las derechas democráticas no pueden resignarse en dejarse arrastrar por una corriente porque creen que en esta fase les dará resultados. Al hilo de lo que decía Elisa, Edu, es decir, dicen las encuestas que hay cierto desplazamiento, cierta derechización, ¿no?, del conjunto de la sociedad. Acabamos de ver las elecciones en Extremadura. Dice el Partido Socialista que lo que ha ocurrido en Extremadura se acota a Extremadura. El otro día Montero señalaba directamente a las condiciones del candidato. El Partido Popular dice, en cambio, que esto se puede extrapolar a todo el país y que es la primera de las muestras del desgaste de Pedro Sánchez. Pero si hay algunos datos, que es esta suma que tenían PP y Vox en una comunidad que fue feudo para el Partido Socialista, y luego la altísima abstención, es decir, el dato más bajo de participación en unos comicios autonómicos en Extremadura. ¿Cómo acaba el año? Es decir, ¿tú sí crees que España acaba 2025 siendo más de derechas y que, por tanto, los partidos deben moverse en función de esta coordenada? Pues la sociología nos dice que se está produciendo ese desplazamiento, sí. Y que hoy hay más gente situándose, autodefiniéndose en ese vector donde el 0 es la extrema izquierda y el 10 es la extrema derecha, un poco más a la derecha de donde tradicionalmente se ha situado el eje central de la sociedad española, ¿no? Mi opinión particular: es imposible analizar el resultado de las elecciones de Extremadura solo con las circunstancias y condiciones de Extremadura. Excepto que queramos engañarnos. Si queremos engañarnos, podemos engañarnos, ¿eh? Engañarse no es difícil. En política es lo más fácil, de hecho. Uno hace que, en vez de pasar sus ideas por la realidad, que la realidad pase por sus ideas y ya está. Y que quepa como quepa. Da igual que se parta por la mitad. Que entre como sea. Claro, es indisociable porque la instalación gubernamental que el Partido Socialista ha tenido siempre en Extremadura, desde los tiempos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el primer presidente del Partido Socialista que gobernó durante muchos años y transformó a fondo esa... Primero, la concepción de ser mayoritario del PSOE en Extremadura, y segundo, la comunidad autónoma de Extremadura en su ciclo de gobierno, hasta el ciclo de Guillermo Fernández Vara y hasta la actualidad. Yo creo que es un partido que, si ha sabido algo, es ganar elecciones. De hecho, ha perdido muy pocas. Ha gobernado la mayoría de los ayuntamientos. Ha transformado municipios, algunos más grandes y otros pequeños, a una enorme velocidad. Y lo ha hecho muy bien. Es verdad que ha llegado a estas elecciones con un candidato que estaba en situación procesal de imputado. Vale, es verdad que esa es una particularidad que el PSOE no tiene en otros sitios. No lo tiene ahora en Aragón, que hay elecciones, con Pilar Alegría. No lo tiene en ninguna otra comunidad autónoma. Pero solo con eso se explica de verdad lo que ha sucedido allí. Y es que, desgraciadamente, es cierto que las derechas suman un 60% en una sociología que, desde el principio del recorrido autonómico, de manera automática, una y otra vez, se ha definido mayoritariamente de izquierda siempre. ¿Qué ha pasado? ¿Es disociable lo de Extremadura del contexto nacional? Bueno, Aragón nos va a demostrar si es o no disociable, ¿no? Y si hay un desplazamiento más de fondo, que si lo hubiera, que yo creo que sí lo hay, y la sociología nos dice que sí lo hay, pues en el fondo está, yo creo que rimando con los vientos que hay en Europa y los vientos que hay a nivel global, donde se está produciendo escoramiento hacia la derecha, ¿no? Pero yo creo que Ramoneda ha dado en una clave, y es: ¿en qué medida influyes tú en quién es tu aliado y en qué medida tu aliado influye en quién eres tú? Y esta es la gran pregunta que tiene que resolver Feijóo. Es decir, las políticas migratorias de la derecha española las va a definir el Partido Popular o las va a definir Feijóo. O las va a definir Feijóo, las va a definir Vox y Santiago Abascal. La relación con el modelo autonómico, las políticas de descentralización competencial, el significado de la diversidad de España, los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos políticos, las libertades públicas. ¿Quién manda ahí? ¿Quién manda ahí? Esta es en la ideología conservadora en España, ¿quién define a quién? Nos va un poco que sea más el PP en Vox que Vox en el PP. Por la compatibilidad que el PP tiene con más gente que de la que tiene Vox, que tiene compatibilidad con muy poca gente. Hay muchas formas de vivir en España que no caben dentro de Vox. Le hemos dicho muchas veces esta frase, la repito hoy. Vox cabe en España, pero el total de España no cabe en Vox. Y esta es una pregunta que ahora en Extremadura y seguramente en otras comunidades autónomas y en el futuro, quizá, el Partido Popular va a tener que resolver. Nos va la vida en que la resuelva como debe. ¿Podría añadir una cosa? Voy con Elisa, sí, Elisa y luego Josep. Sí, Elisa. Yo sí, estando de acuerdo con lo que dice Edu, pero también respecto a Vox, yo creo que también hay una cosa relevante que creo que lo hemos comentado alguna vez. Es el tema de que mucha gente joven no lo ve como una amenaza ni a la diversidad, ni, digamos, ni a su forma de vida,
medida lo dan, eso quizá con error, pero es importante, como también pasa en Francia y en otros países donde, digamos, la extrema derecha lo que se ve es sobre todo la parte de la inmigración, la parte, digamos, un poco pues de las cuestiones de seguridad, pero no tanto el tema de la diversidad, el tema en España desde luego sí, el tema territorial obviamente va a ser crucial, pero no se ve como algo, una amenaza para tu estilo de vida, que eso de alguna forma se considera que está consolidado, claro, pero es importante saberlo, porque me imagino que Vox también lo sabe, es decir, que no veo que aquí vaya a haber un tema de retroceso de derechos civiles ni en temas de diversidad, aunque claro, habrá muchas cuestiones y estoy totalmente de acuerdo con Raboneda que en temas de inmigración, en temas de seguridad, en temas territoriales y con Edu también, es esencial quién va a definir esas políticas. Pero yo no creo que se pueda decir que va a haber un retroceso con carácter general en temas LGTB, porque creo que eso ni se percibe así, ni creo que tampoco esté en el interés de Vox, porque insisto, mucha gente joven le vota confiando además en que eso no se va a producir, O sea que creo que eso es relevante también. Hemos visto al empezar el programa una cuestión tan central como la vivienda. Sí, la vivienda es un elemento determinante de la situación. Correcto. En última instancia es lo más importante para cada ciudadano. Si uno siente amenazada la vivienda propia y vemos que está realmente amenazada, porque el gran problema en este momento es que hay mucha gente buscando compartir vivienda, es decir, que ya renuncia a la vivienda propia, esto inevitablemente abre un campo en que todo es posible, porque en estas desesperaciones es cuando la gente se deja iluminar por los radicalismos. Ahora iremos al asunto de la vivienda, pero por completar el escenario político, y ahora decía Elisa, es algo que ocurre no solo en España, efectivamente, el auge de la ultraderecha pues ocurre singularmente en Francia. Meloni está gobernando en Italia. Acaba de publicarse una información, la publica esta mañana el semanario Der Spiegel en Alemania, Bayo, que dice que el gobierno de Donald Trump se estaría planteando sancionar incluso a quien considere a AfD, el partido de extrema derecha de Alemania, como un partido de extrema derecha. Sí, es lo que revela hoy el Spiegel en su edición digital, afirmando que la administración Trump se planteó hace meses sancionar a funcionarios alemanes por clasificar al partido Alternativa para Alemania como grupo extremista de ultraderecha, una clasificación que hizo en mayo la Agencia Alemana de Inteligencia y que permite de facto supervisar las actividades de esa formación política con recursos propios de los servicios secretos alemanes, algo que según el Spiegel enfureció tanto a la Casa Blanca que el Departamento de Estado consideró prohibir la entrada a Estados Unidos e incluso imponer sanciones económicas a los responsables de esa medida. Es una muestra más, Sastre, de hasta qué punto está dispuesta a llegar la administración estadounidense para condicionar la política interna de sus aliados europeos. Lo hizo recientemente, sancionando a 5 responsables europeos de la lucha contra la desinformación en Internet. Recordarás que entre ellos estaba el excomisario Thierry Breton. Bueno, pues según cuenta el Spiegel, no solamente Alemania sería objeto de esas sanciones, también la administración de Trump se estaría planteando sanciones similares contra el juez que condenó a la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen por desviación de fondos europeos y que le prohibió en primera instancia participar en las próximas elecciones presidenciales. Así que, de nuevo, Trump inmiscuyéndose en la política nacional de sus aliados europeos. Bueno, de Europa hubo amenazas también a la justicia brasileña si iban a tomar medidas, recuerden, contra Bolsonaro, y ahora efectivamente estas invectivas, como dice Bayo, contra el eje de lo que es Europa. Un comisario europeo que quiere poner coto al discurso de odio en redes sociales, sanción para este excomisario. Las amenazas que vino a decir aquí J.D. Vance en el primer discurso que pronunció el vicepresidente de Estados Unidos en Europa, y ahora también a los servicios de inteligencia que consideran a AfD como un partido de extrema derecha, Josep, esta amenaza de sanción. Sí, no, lo que es increíble, pero esto ya entramos en otro tema, ¿no? Es esta sensación de impunidad con la que Trump opera sobre todo el mundo y que no se le planta cara ni siquiera formalmente. Es decir, nadie se escandaliza, ni nadie le pone en evidencia, ni nadie denuncia, ni en los Estados Unidos ni fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo permitir que Trump diga que intervendrá sobre un funcionario de un país europeo? Y ya sabemos que es muy difícil que lo lleve a la práctica, pero el solo hecho de pretender como si él tuviese autoridad para hacerlo merecería una respuesta, y no la hay. Pues esta es la noticia que publica esta mañana el Der Spiegel en Alemania, que Estados Unidos plantea esas sanciones a funcionarios alemanes por clasificar como ultraderechista al partido ultraderechista de AfD. El Abierto. Ser podcast. Y con Elisa de la Nuez, Eduardo Madina y Josep Ramoneda, con los que estamos compartiendo a las 9:24, 8:24 en Canarias, la mañana de análisis que nos va a llevar
A hablar de la nueva crisis, o eso parece que hay dentro de los socios del gobierno, entre el PSOE y Sumar, a cuenta de la inversión en Israel, de la inversión del veto, que había el embargo de la compra de armas, pero luego la noticia que supimos ayer de la decisión del último Consejo de Ministros, el del día 23, de la compra para Airbus. Javier Bañuelos, hola de nuevo. ¿Qué tal, Sastre? Aquí vienen las discrepancias que expresó Sumar, dice Sumar, en el Consejo de Ministros, pero que de lo que se trata, dice la ministra de Defensa, es de un dinero que no va a tener fin militar. Eso es, Sastre. El Ministerio de Defensa alega que estamos ante un caso de tecnología israelí. Hay que recordar primero que sobre el papel, el Real Decreto del embargo de armas a Israel dice que el Consejo de Ministros podrá activar una excepción para la compraventa a Israel cuando ese veto suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales. Y esa es, Sastre, la clave de esta historia, intereses generales. Recordarás que la polémica compra de las balas israelíes que adelantamos aquí en la SER se formalizó en plena Semana Santa y en esta ocasión el gobierno ha activado esa cláusula de excepción justo en la víspera de Nochebuena. En plena Navidad, en el último Consejo de Ministros del año, el Ministerio de Presidencia, no de Defensa, sino Presidencia, aprobó la importación de equipos militares israelíes, en concreto radares y sistemas de contramedidas para neutralizar misiles. Son unos equipos, Sastre, que demandaba la compañía Airbus para poder fabricar varios aviones militares en sus plantas de Sevilla y de Getafe. Según hemos podido confirmar de fuentes gubernamentales, el pasado 11 de diciembre Airbus mostró su malestar al Ministerio de Defensa porque el embargo de Israel les estaba haciendo mucho daño. Sin esa tecnología israelí no podían exportar sus aviones a otros países y eso hacía peligrar miles de puestos de trabajo. Ante esa queja, Sastre, el gobierno pues ha movido ficha y ha activado, como decimos, esa excepción que contempla el embargo de armas a Israel. El gobierno justifica su decisión alegando, primero, que no existen alternativas a ese material israelí. Segundo, que Airbus es una empresa europea estratégica y, lo más importante, que de no haber autorizado esta compra de material de defensa israelí se habría puesto en alto riesgo la continuidad de estos proyectos en España, lo que supondría, dice el gobierno en sus alegaciones, un impacto industrial, económico y de empleo de tal calibre que afectaría a la autonomía estratégica y aquí sí lo mencionan explícitamente, a los intereses generales nacionales. Estas son las razones del gobierno que se suman a lo que, lo citábamos antes a las 8, publica hoy El País, que dice que en ese Consejo de Ministros, el del 23, vísperas de Nochebuena, aprobó una inversión de más de 2.000 millones en gasto militar sin darle ninguna publicidad para no incomodar a Sumar. Estamos hablando de mejoras en Rota, un programa de submarinos, una contribución a Ucrania, adquisición de vehículos de transporte táctico o mejoras logísticas de arsenales. En fin, todas estas decisiones son difíciles de encajar para Sumar. José Coello, buenos días. Hola de nuevo, Sastre, ¿qué tal? Que dicen que tienen mucho enfado, que expresaron en el Consejo de Ministros, que llegan a decir que se han planteado incluso abandonar el gobierno, pero las cosas siguen como están dentro de la coalición. Sí, en Sumar hay malestar con este tipo de decisiones porque nos dicen que evidentemente no las comparten, pero también porque apenas hubo información sobre esta maniobra que conocieron el mismo día del Consejo. Por eso, según nos confirman fuentes de Sumar, los 5 ministros de la formación presentaron objeciones a este levantamiento del embargo porque nos dicen no están de acuerdo con Robles ni creen que esté justificado. Para Sumar, el embargo de armas no supone un menoscabo para los intereses nacionales ni genera un problema comercial o económico, en este caso con Airbus. Y eso que ayer la ministra de Defensa dio varias versiones para justificar este paso. Negó Robles que esto se trate de un acuerdo armamentístico y lo limitó a un acuerdo tecnológico. En este caso, la compañía Airbus, para poder exportar determinados materiales y para poder seguir el trabajo pues, de determinados proyectos industriales, de aviones, el A400 o el C295, necesitan esa tecnología israelí, pero con una finalidad, como digo, industrial, comercial, de exportación. Y para nada está relacionado con el ámbito de las armas. Estas explicaciones tampoco han convencido a Sumar, que por otra parte tampoco tiene mucho margen de actuación más allá de presentar una objeción que no deja de ser un mero formalismo. En cualquier caso, no es el primero que presenta Sumar sobre este asunto y casi resignados, ayer nos decían en el partido que seguramente tampoco será el último. Todo ello, Sastre, en un año que termina con la relación entre Sumar y PSOE atravesando un mal momento. A este movimiento del embargo hay que añadir el caso Ábalos, los casos de machismo, la escasa implantación de medidas contra la corrupción o la última exigencia de Sumar de cambios en el Ejecutivo que han abierto grietas en esta coalición. Josu, gracias. A vosotros.
me da la sensación, Elisa, que esto es de anteriores abiertos, es decir, que ya hemos comentado una situación parecida ahora a cuenta de esta última inversión aprobada por el Consejo de Ministros. Sí, no, sin duda, ¿no? Esto de relaciones difíciles, me voy a ir del gobierno, esto es una línea roja, en fin, lo hemos escuchado muchas veces por parte de Sumar, y yo creo que además lo que, como nunca se concreta, pues claro, lo que supone es una situación de extrema debilidad, ¿no? Esto como que viene el lobo, pero nunca viene, ¿no? Al final no te lo crees. Pero bueno, más allá de la cuestión de las relaciones de Sumar con el PSOE, que digamos están siempre en el mismo punto, me recuerda un poco también lo de Junts, ¿no? Es un poco del amago, pero al final ahí sigues. Pero el tema de fondo, yo creo que también lo comentamos en su momento, que ya se dejaba esta excepción como, digamos, vía por si hacía falta, y también comentamos, yo creo que en su momento, que la dependencia de la tecnología israelí era muy alta y que por tanto era más que previsible que pudiera darse el supuesto que efectivamente se ha dado. Y luego, bueno, pues también lo de hacerlo en Navidades, lo comentábamos también, ¿no? Lo de Feijóo, lo de la jueza, en fin, esto es un truco de toda la vida de a ver si se nota poco y lo pasamos, digamos, de la forma mejor posible. Pero bueno, luego la realidad es que sí se ha hecho, que evidentemente se ha hecho, digamos, de espaldas al socio del gobierno, y que el socio del gobierno, una vez más, protesta mucho, pero lo que sabemos es que se va a quedar. Por tanto, pues tiene la trascendencia que tiene, ¿no? Edu. Sí, bueno, yo creo que cae sobre un vector relevante de la política nacional, ¿no? Y es el gasto gasto, financiación, uno no sabe, inversión en seguridad y defensa, ¿no? Que tiene hoy, yo creo que un eje de incompatibilidad. Uno es la posición que a priori ha tenido el PSOE, ¿no? Esta no ha sido, digamos, la asignatura mejor de toda su historia. No es la asignatura en la que mejor nota ha sacado, digamos, en los últimos 30, 40 años. Pero sobre todo por Sumar, ¿no? Que tiene una posición contraria a los requerimientos que hace la OTAN de gasto en seguridad y defensa de un tiempo a esta parte. De un tiempo es desde el inicio, sobre todo, de la guerra de Ucrania, la invasión por parte de Rusia de Ucrania, a esta parte, ¿no? Y esa es una tensión que es difícilmente sostenible, ¿no? Es verdad que además este es un asunto donde se están recalibrando financiaciones de presupuesto en defensa, diría que en todos los países miembros de la OTAN, que son también miembros de la Unión Europea, en algunos casos con más luz y taquígrafos que en otros, ¿no? Aquí tampoco hemos tenido un debate especialmente a fondo, no hemos podido ver a las Cortes Generales discutir de manera profunda, sistemática, seria y ordenada, ¿no? Casi que con plenos dedicados a este asunto para que toda la ciudadanía española pueda fijar posición, tener una fotografía clara de qué enfoques tienen todos los actores políticos y cómo se equilibran todos esos enfoques hacia un mínimo consenso de país sobre qué hay que hacer con este asunto. Pues remite un poco a este tipo de consejos de ministros donde se incrementa gasto en defensa de una manera un poco extraordinaria, como estamos viendo en estas Navidades, ¿no? A lo mejor es un poco en la línea de lo que dice Elisa, ¿no? Que como en Navidades estamos todos entre polvorones y cenas, nos despistamos más sobre el debate y no lo seguimos menos, pero creo que hay que sacarlo un poco a altura de periscopio. Tenemos que ver qué queremos hacer en este asunto como país, más allá de las tensiones que genera dentro de la coalición de gobierno entre Sumar y el PSOE, que son, desde mi punto de vista, pues tensiones previsibles desde una óptica ideológica, ¿no? Yo creo que hay un tema que se podría ser algún día objeto de tratarlo un poco a fondo, que es el desdibujamiento de las extremas derechas, perdón, de las extremas es decir mucho, las extremas izquierdas, o las izquierdas a la izquierda del PSOE, para decirlo, ¿no? Que en algún momento llegaron a tener un peso y una influencia muy grande y que en este momento se están desdibujando mucho, incluso aquí mismo en Cataluña es evidente que el papel se está empequeñeciendo día a día, a pesar de que siguen estando en las instituciones y tal, ¿no? Y este cambio creo que tiene un poco relación que ver con el cambio general de las izquierdas en el mundo. Es decir, ¿qué es la socialdemocracia hoy? Es una pregunta para las 9:30 de la mañana, Ramonera, ¿eh? Sí, sí. Es verdad que yo he dicho la de si España es más de derechas, pero la tuya no está mal. Ya te he advertido que lo anunciaba para otro día. Vale. Pues no, monográfico. La dejo aquí. ¿Qué es la socialdemocracia hoy? No solo en España, sino en toda Europa, porque creo que hay desdibujamiento significativo. Bueno, pues mira, vinculado un poco con esta idea, y tú mismo lo decías antes, ¿qué políticas concretas se deducen de cuando un partido u otro llega al gobierno? Hablemos de la vivienda. Y yo creo que este es un asunto en el que pocos temas generan tanto consenso, en el sentido de que todo el mundo vemos que estamos asistiendo a una
importantísima emergencia social en nuestro país, la vivienda, que lleva dejándonos titulares todo el año. Y ayer conocimos un dato más que ayuda a poner en perspectiva hasta qué punto la crisis de acceso a la vivienda se ha agravado en este año. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Porque, Pablo, en el cuarto trimestre del año, el precio de las casas se ha disparado más de un 13%. Vamos a situarlo en perspectiva porque me da la sensación de que acumulamos un día tras otro noticias de subida de los pisos, subida de los pisos. Bueno, estamos ante la mayor subida en 19 años, desde 2006. El precio del metro cuadrado ya supera los 2.090 euros y se queda muy cerca del máximo al que llegamos en la burbuja. Sí, eso es, la vivienda suma y sigue prácticamente sin freno, además en toda España. Subió un 15% en la provincia de Valencia, un 17% en Alicante, casi un 20% se ha encarecido en la Comunidad de Madrid en este último año. Bate récords, por tanto, en primer lugar, por ese ritmo al que está escalando de media en España en el cuarto trimestre, lo ha hecho un 13,1%. Es la mayor subida desde 2006 en plena burbuja y esa cifra, por cierto, triplica además lo que se encareció ya el año pasado. Ese rally le deja a las puertas de batir otro récord, es el de precios. El metro cuadrado, lo decías, está ya en los 2.090 euros, es el máximo desde finales de 2008 y muy cerca del récord histórico de 2.162 euros que tocó en 2007, justo antes de que estallara la burbuja. Estos son datos de TINSA que conocimos ayer, la principal tasadora de España, aunque algunos otros que hemos ido conociendo a lo largo de este año apuntan a que ese máximo ya se ha llegado a rebasar en algunos meses, es decir, apuntan ya a que la vivienda en España es más cara que nunca. Por cierto, esa tasadora aporta también una cifra que permite entender mejor cómo se está cociendo esta crisis de acceso, y es que solo el 50% de las más de 500.000 de compraventas con las que cerrará 2025 se han realizado con una hipoteca. La otra mitad de esas compras en plena crisis se ha hecho a tocateja. La mitad a tocateja. Otro síntoma de la crisis de vivienda es cómo están creciendo algunas fórmulas que escapan de los controles de la ley de vivienda. También conocimos ayer, lo subrayábamos a las 8 ya, que la oferta de habitaciones se ha disparado un 50% este año. No quiere decir que haya más, sino que muchos propietarios pasan a esta modalidad porque, Pablo, es más rentable. Sí, eso es lo que estamos viendo. Sastre, es un trasvase directo del alquiler tradicional a este tipo de fórmulas temporales de habitaciones que escapan de la ley de vivienda y que permiten actualizaciones y subidas abusivas, subidas como esta de 1.000 euros de un curso a otro que le hicieron a Jorge en Pamplona. A mí me pasó el tercer año de carrera que nos subían al mes, y estábamos pagando 1.500 euros entre 5, nos lo subía a 2.500 porque había gente que le daba esa cantidad. Bueno, nos lo han ido contando muchísimos inquilinos este año también, Patricia y Amelia. Ellas las vamos a escuchar ahora, dicen que han tenido suerte, estudian en Madrid y esto es lo que pagan. Y pagamos dependiendo de la habitación, pero alrededor, como si fuese cada una lo mismo, sería alrededor de 750 cada una. Pero sí que es verdad que hemos tenido una suerte que ni nos la creemos. Bueno, la oferta de este tipo de habitaciones se ha disparado un 50% según pisos.com. Este alquiler temporal, es cierto, se ha empezado a regular precisamente este año, y es que para ofrecerse online debe contar con una licencia estatal, con un código que avale su legalidad, pero aún así, y los datos lo demuestran, sigue usándose de fuga para esquivar la regulación más estricta. Y no solo son jóvenes, estamos hablando de alquiler de habitaciones para también gente de otra edad. Otra de las conclusiones de los datos que conocimos ayer es que la generación inquilina, por llamarlo así, envejece. Sí, de hecho, el informe de ese portal inmobiliario habla de que cada vez es más frecuente encontrar a personas de entre 35 y 50 años que recurren ya al alquiler como una opción permanente, 50 años o más. Este año también hemos podido hablar con Marcelo, él tiene 60, está prejubilado y en Madrid dedica el 70% de sus ingresos a pagar el alquiler. Yo en 10 años he tenido 6 viviendas. No sabes cuándo te va a decir tu casero, oye, que me hace falta el piso, o cuándo lo va a vender, ¿no? Igual que tú te haces... Como él, la mayor parte de los inquilinos en Madrid y en Barcelona, la mayoría tienen entre 35 y 64 años, según un estudio que publicaba también este otoño el Instituto Hidra. Pablo, gracias. A vosotros, hasta luego. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Usted vive en Sevilla, ¿verdad? Si me habla de usted, no vivo en Sevilla. ¿Vives en Sevilla? ¿Cuántos años tienes, Miguel Ángel? 7-2. 72 años. ¿Y con quién vives? Sí. Yo, bueno, ahora vivo con un compartidor de piso.
No es alquiler de habitación. Estoy compartiendo piso con un joven de 24 años porque la economía me obliga a ello. Cuéntame cómo has llegado a este punto. Es decir, el piso en el que tú vives es el piso es en propiedad, es un piso en el que estás alquilado. ¿En qué situación estabas y por qué has tenido que dar este paso? Bueno, pues mira, la situación es la que dan muchísimas parejas de la vida. Llegó un momento que nos separamos de buena lid, pero bueno, uno se tenía que ir a vivir de alquiler y en este caso fui yo, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurrió hace como casi 3 años, ¿no? Casi 3 años donde todo ha cambiado muchísimo en el alquiler. Yo conseguí ver un par de pisos, no es el extrarradio en sí, pero sí es una zona un poco periférica del casco urbano de Sevilla. Y me vine a vivir aquí, pude elegir en aquel entonces entre 2 o 3 pisos de mi casero. Mi casero tiene un pequeño propietario, tiene como unos 5.000, 6.000 pisos en toda España. Caramba. Sí, es un hombre que ha ahorrado toda su vida y ha comprado 5.000 o 6.000 pisos. Entonces en aquella época pues podía yo elegir, pero también me eligieron a mí. O sea, también me hicieron un casting, el primer casting que pasó en mi vida. Y bueno, pues sí, conseguí alquilar este piso vacío, sin muebles, estaba un poco reformado, estaba bien, de buenas condiciones, y no estaba mal situado con respecto al centro de la ciudad y eso. Y nada, me vine a vivir aquí. Empecé pagando una cantidad como 600, ya te digo que los muebles todos es mío. Sí. Tiene como 90 metros cuadrados el piso y tal. Y empecé a pagar 660 euros, que estaba dentro de mi posibilidad de una pensión buena. No es mala, no es la máxima, pero una pensión buena. 2.000 y algo de euros. Pero ya se me ha puesto, en casi 3 años, ha subido un 23% del alquiler. Y ya no es la tercera parte de mi pensión, ya se ha puesto casi en la mitad de mi pensión. Y entonces he tomado la determinación hace unos meses de ofertar que alguien comparta el piso conmigo. No es alquilar una habitación, que alguien se encierre ahí y tal, no. Más o menos compartimos las zonas comunes. Todos nos yo he puesto unas líneas rojas de convivencia y bueno, pero va bien, de momento va bien. Miguel Ángel, antes de tomar esa decisión, ¿tú te planteaste cambiar de piso, buscar en otros sitios de Sevilla? Sí, lo tengo planteado y estoy esperando, pero no, eso no va a ocurrir. O sea, no. Menos de Sevilla, y el mío puede ser incluso un poco barato, 820, 830 euros. Pero no hay posibilidad, no hay donde elegir, ya no hay ni siquiera oferta de donde elegir. Y yo vivo en un sitio que yo le llamo frontera de la ONU, porque alrededor de mi bloque vive la ONU. Son los bloques estos bajos, el mío no, el mío es alto, pero viven todos los bloquecitos que tienen cuatro plantas, que no tienen ascensor, pues prácticamente está la ONU, Asia... Gente de todas las nacionalidades. Latinoamérica, todo eso. Miguel Ángel, cuéntame, Miguel Ángel, el momento en el que tomas esa decisión de decir, bueno, yo no me da con la pensión para seguir pagando este alquiler, tengo más de 70 años y en este momento de mi vida voy a abrir mi casa. Tú dices, no es alguien al que le esté subarrendando, alquilando una habitación, no, es alguien al que voy a meter a convivir conmigo más allá de mis 70 años. El momento en que tomas esa decisión, ¿qué valoraste, qué pros y contras valoraste y cómo fue ese momento para ti? Es una decisión casi como la que te planteas si te vas a casar o no te vas a casar, ¿no? En un día que tú tienes una novia. Yo en este caso no tenía novia, pero yo dije, bueno, voy a compartir ese piso, voy a perder una parte de mi libertad, de mi poder ir en pelota para arriba y para abajo, en mi casa, y tengo que compartir con alguien que no conozco. En este caso lo conocí, tuve un poquito de confianza, no lo conocía, conocí a este chaval que a su vez tiene su problema de vivienda, que él es cocinero titulado y cobra el salario mínimo, 1.200 euros. Él invierte una tercera parte de su ingreso en esta vivienda conmigo. Y tomé esa decisión pues después de pensarla mucho y consultarla con amigos, y pareja y tal. Y bueno, pues ya está, hay que tomarla. Hay que tomarla si quieres seguir manteniendo un poquito de calidad de vida y que no vivas solo para pagar tu alquiler y la luz.
Y así fue, simplemente, no hay otra explicación. ¿Qué tal es la convivencia ahora? Sí, bueno, sí, tengo un chaval un poquito raro, pero bueno, yo también soy un poquito raro, entonces nos llevamos estupendamente, ¿no? Yo he sido... claro. Sí, bueno, pero raro en plan bien, ¿eh? No en plan chulo. Sí, ya se ve, ya se ve. Ya trasluce esto de esta conversación, Miguel Ángel. Yo te agradezco que... te nos hayas puesto al teléfono esta mañana para contar tu caso, que es el caso que ilustra tu situación, pero también en la que está mucha más gente. Sí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Que vaya bien. Un abrazo fuerte desde la radio. Encantado. Encantado. Hasta luego. Un saludo. Adiós. Cuando hablamos, Josep, es muy difícil porque atiborramos muchas veces la antena, nuestros propios informativos con datos, un 13% el de hoy. Conviene ir explicando con historias y testimonios como el que acabamos de escuchar la realidad de este país, que no es solo, por si fuera poco, la carestía de los precios, es la necesidad de gente de más de 70 años que tiene que abrir su casa a gente nueva. Sí, y la necesidad de mucha gente que no puede algo tan elemental como tener una vivienda propia, vivir en un lugar digamos que dependa de él, de nadie más, ¿no? Yo creo que este es uno de los elementos, y la clase política debería tener conciencia de ello, más determinantes de los éxitos que en Europa está consiguiendo la extrema derecha. Genera un estado de desesperación que inevitablemente provoca una desconfianza con el sistema político. ¿Cómo no son capaces de resolver esta cuestión? Y estoy convencido que esto es un elemento central, y un partido que quiera legitimarse de verdad tiene que ser capaz de afrontar una política de construcción que sea que rompa las profundas desigualdades actuales, lo cual a mí me parece que es una aventura de enorme complejidad, dado en manos de quien está la construcción y dado de los poderosos grupos económicos que especulan y juegan con ella sin ninguna preocupación por los resultados que pueda provocar en el conjunto de la sociedad, ¿no? Es que cuando hablamos de la crisis de la vivienda, Edu, no hablamos solo de los castings, de los requisitos sin control que se piden, de las fianzas que te piden por anticipado, de, en fin, cómo vuelan los precios, de las condiciones en las que están muchos de los pisos, es que pueden llamárseles pisos, porque muchos incluso hay gente que se encuentra con la realidad de que no pueden empadronarse allí donde al final se van a tener que establecer de alquiler, si es que tienen suerte y superan todas las pruebas. También está esta realidad. Yo tenía especial interés en escuchar testimonios esta mañana como el de Miguel Ángel, porque el otro dato, no solo el de TINSA, sino el de este portal, en este caso pisos.com, pero otros portales, Idealista, arrojan día a día realidades como esta. Estamos hablando de personas que con entre 35 y 50 años, o en este caso más de 70 años, tienen que en su propia casa abrirla a otra gente para poder llegar a final de mes. Sí, es tremendo. Yo creo que ahí hay un eje central de los asuntos materiales que deciden la vida de la gente. En el ecosistema de conversaciones en el que estamos siempre metidos, pues por debajo hay algunos asuntos que son estos: es el empleo, es la vivienda, donde se decide la forma de vida de un país entero, ¿no? Y aquí creo que el gobierno está trabajando tratando de invertir esfuerzos en una política de vivienda que, si da resultados, lo hace siempre, nunca a corto plazo, lo hace siempre a medio y largo plazo, ¿no? Pero aquí España tiene uno de los grandes desafíos de futuro, porque la sostenibilidad de este incremento de precios es imposible y para mucha gente es inabarcable, inalcanzable. Entonces aparecen pues estas opciones vitales de gente que entra en dinámicas de alquilar parte de su espacio para poder llegar a fin de mes, o de tener que compartir piso a edades en las que habitualmente no se ha hecho, ¿no? Lo ha explicado nuestro invitado y tu entrevistado de una manera, yo creo que muy interesante, porque creo que ahí parte una fotografía de un país del que se habla menos de lo que quizá merecería, pero que es, yo creo que uno de los hechos distintivos de esta España de hoy, de esta sociedad española de hoy. Elisa. Sí, no, yo creo que efectivamente esto es una catástrofe social y vital para muchísima gente, y totalmente de acuerdo con Josep que esto alimenta muchísimo el enfado, la desconfianza, el desapego y opciones radicales, ¿no? No porque Vox lo vaya a arreglar, que evidentemente no lo va a arreglar, sino porque es una manera de protesta, ¿no? Y de decir, este sistema a mí no me funciona. Lo hemos hablado varias veces, pero creo que es importante. Y con respecto a los esfuerzos, pues hombre, los esfuerzos que empiezan en este momento van a, si van bien, que ojalá, no van a rendir frutos en muy corto
corto plazo. Por tanto, tienes problema para mucho tiempo, ¿no? Y a mí sí me gustaría, porque hay mucho diagnóstico hecho sobre el tema de la vivienda, que pone el énfasis en que hay que aumentar la oferta, que por supuesto en el tema de las viviendas de protección oficial o viviendas asequibles, pero también hay cosas que sí se pueden hacer a corto plazo y yo creo que deberíamos empezar quizá por ahí, ¿no? Y voy a hacer un poquito de propaganda de la Fundación de Derecho, porque nosotros justo ahora, a la vuelta de vacaciones, vamos a sacar una serie de artículos hablando del problema de la vivienda, de las cosas que van a medio o largo plazo, porque inevitablemente van a ir por ahí, pero cosas que sí se pueden hacer a corto plazo y que a lo mejor alivian, ¿no? Y que tienen más que ver con tema de incentivos, con tema de fiscalidad, con temas de regulación. Es decir, que tampoco podemos decir, bueno, pues esto se arreglará dentro de 5 o 10 años, porque eso es mucho tiempo para mucha gente, ¿no? Tienes que empezar... Hay una medida ya en marcha, Elisa, que es la regulación de los precios en las zonas tensionales. Claro, pero ese es el... Bueno, que hay un debate, entiendo el debate claro, ideológico claro, fondo, pero ese, bueno, sí, pero más allá del debate ideológico, la cosa no, es pero yo te qué voy a hablar impacto del tienen los precios. del y si debate hay comunidades que no lo ideológico... quieren aplicar, No, pues... escucha, que eso es muy interesante, el debate ideológico. Vamos a aparcar el debate ideológico y vamos a ver los datos, ¿no? Es si funciona o no funciona, y esto es fácil de ver. Con lo cual, te quiero decir que no es un problema si lo aplicas o no, sino que es sencillamente voy a proteger a los que están dentro, pero le voy a hacer más difícil a los que están fuera. Esto es exactamente igual, y perdóname el rollo, que los temas de seguridad jurídica con respecto a la ocupación. Si tú haces que sea posible, como acaba de hacer el Consejo de Ministros, ha vuelto a prorrogar desde la pandemia, que sea muy difícil o sea imposible echar a una persona o una familia que sea vulnerable, eso inmediatamente te trae viviendas del alquiler, y hay que entenderlo. Esto no es, insisto, esto no es un tema de ideología, es un tema de datos. Por tanto, si tú quieres de verdad atajar un problema que tienes que mirar también esas cosas, y tienes que mirar los datos, que si es bueno, si es malo, o si los grandes tenedores, no, mira a ver si está funcionando, no, que de verdad es que ya tenemos datos para saberlo. Por eso insisto mucho en abordar esto de una forma racional, con un diagnóstico que, insisto, es que está muy hecho, y ver aquellas cosas que a corto plazo pueden ayudar, porque desde luego está claro que hasta dentro de muchos años, lo dijo el otro día, ¿no? Estaba yo también contigo, la directora de... la presidenta de Casa Claro, 47, dice, no, dijo si que esto al menos en 5 años... 5 años, sí. Digo, bueno, pero que cuéntale ustedes esto a la gente que tiene ahora mismo un problema de que no tiene dónde vivir, cuéntele que esto va para 5 años, con suerte, insisto, con suerte. Entonces yo creo que de verdad, abordar con seriedad, sin prejuicios, sin ideología, con datos, lo que está pasando, creo que es esencial, sobre todo, insisto, porque esto alimenta muchísimo el descontento y alimenta muchísimo a la ultraderecha. Entonces, si no vemos eso, pues yo ya no sé qué decir, de verdad. Y si seguimos discutiendo de si tú lo haces bien, yo lo hago mal y tal, cuando esto es una cosa que involucra a todas las administraciones, porque esa es otra cosa, que resulta que necesitas a todos los niveles, Estado, pero también comunidades autónomas y también ayuntamientos. Bueno, pues si la clase política no ve esto, yo creo que tienen un problema, ¿no? Queríamos esta mañana poner el caso de Miguel Ángel como ejemplo de algunas de las realidades en torno a la vivienda, de lo que seguiremos hablando seguro en este 2026 que está a punto de empezar. El Abierto. Ser podcast. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Muy buenas. ¿Qué tenemos a punto a partir de las 10 de la mañana? Pues tenemos ya en entrada el último Comando Norte del año 2025 con Aitana Castaño y con Nacho Carretero, hoy juntos en la ciudad de A Coruña, por cierto, una casualidad. Y vamos a ponerle música y un poco de brújula al tema de hoy, porque nos vamos a plantear cómo ha cambiado la hora de escuchar, pero también de descubrir la nueva música, el algoritmo en Spotify, y cómo este ha cambiado también la vida de ellos, de los creadores, de los propios músicos. Y para ello nos va a acompañar también esta mañana en esta sección Miguel Marcos, que es músico, docente, productor musical y muchas más cosas, que nos va a contar cómo a él le repercute personalmente. Bueno, después llega Chema Rodríguez y le acompaña Pepa, la última Miss Experiencia de este año, que nació y creció en el Protectorado Español de Marruecos, en Casablanca, y que tiene cosas maravillosas. Por ejemplo, trabajó en el mundo de la distribuidora de cine al regresar a España, fue de las primeras voluntarias de la Fundación CRIS contra el cáncer, se hizo viral recientemente en la Plaza del Callao con motivo del último disco de Rosalía, y es alguien a la que un vermut le cambió para siempre la vida. Fíjate qué titulares más interesantes para que nadie se desenganche, ¿no? Y después nos metemos en un jardín con Eduardo Barba. Todas las dudas que quieran resolver ya pueden llamar desde este momento al 900-100-800, dudas sobre jardines, plantas, 900-100-800, y vamos a hablar de plantas resistentes, las que duran mucho, las ansiberias y la aspidistra Milky Way, Vía Láctea, que así es como se le conoce por su peculiar color de las hojas.
Y vamos Qué a cerrar. maravilla de nombre, por cierto. Bueno, un ser una poco planta y complicado. llamarte Aspidistra. Bueno, yo creo muy- que como los humanos la acaban llamando Aspi entre ellos, ¿no? Sí, Supongo. claro, sí. Aspi La por aquí Aspi, y tal. sí. Bueno, y para terminar el programa... Un poco pretencioso, perdona, pero un poco pretencioso para una planta lo de aspirar a la Vía Láctea, ¿no? Pero bueno. Bueno, mira, que sí, nos lo bueno, cuente luego la lo planta, comentamos, luego, eso sí, es. luego luego nos lo sí. cuenta. En todo caso, 900, 100, 800. Para cualquier duda que tengan en su jardín, con sus plantas, 900, 100, 800. Y luego el consultorio de Barba con las plantas y el nombre de las plantas. Y luego en los últimos 15 minutos del programa con Martín Bianchi para hacer un repaso a la crónica social del año, con el balance de la Casa Real Española, que está en el top de impactos e influencias en las redes sociales respecto de otras casas reales en Europa. La última portada polémica de Ana Obregón con su nieta, con su hija, con su nietija, como dice Martín Bianchi. Y luego algunos rumores que ponen romance a algunos famosos, como por ejemplo a Rosalía. Esperamos que si eso es así, no salga con ningún perla. Bueno, para salir para hacer la canción de la perla, primero tienes que haber salido con él. Pero o con como ya, ella, y luego... como ya salió y ya lo ha hecho, pues el premio Esa será canción ya está mejor. escrita, ¿eh? Esa Claro, canción ya está claro, escrita. claro. Bueno, gracias chicos. A partir de las 10 el magazine y les recuerdo el 900 100 800, el teléfono para sus preguntas a Eduardo Barba sobre las plantas, los jardines. De momento, Eduardo Madina, Elisa de la Red, Josep Ramoneda, muchísimas gracias y que tengáis una feliz entrada de año. Igualmente. Muchas feliz gracias. Año. Hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.